confirmaciones de lo que nos decían las ecuaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo mantengo el volumen constante y juego con la presión o con la temperatura? Entonces ahí, si se fijan, tenemos diferentes controles. Puedo fijar presión, volumen o temperatura, o puedo dejar libres los tres. Puedo agregar el efecto de la gravedad, jugar con, bueno, seleccionar entre dos tipos de gases. Y aquí hay algunas herramientas más como un histograma de energía donde me mostraría, vamos a ver, energía cinética y velocidad contra el número de partículas. A lo mejor esto ahorita pues, no nos sirve tanto, pero lo vamos a dejar por ahí. Marcadores del centro de masa. Si tenemos un montón de partículas por aquí flotando, cada una de ellas de manera individual tendrá su centro de masa en su centro. Pero si son muchas, pues tendrán un centro de masa compartido. En este caso no nos es importante ponerlo. Sí lo dejamos. Luego puedo cambiar la temperatura. O puedo seleccionar o puedo decidir aquí añadir calor o enfriar el sistema. Entonces por el momento así lo vamos a dejar. Vamos a fijar el volumen y vamos a ver cómo cambia la temperatura, cómo cambia la presión en función de la temperatura. Entonces vean que todos los marcadores están en 0. Le voy a poner aquí 100 moléculas de un gas ligero. Inmediatamente la temperatura subió hasta 300 y la presión está más o menos en 0.5 atmósferas, ahí fluctuando un poquito. Esas fluctuaciones que está midiendo el sensor de presión es por todas las colisiones que están teniendo las moléculas. Entonces, pues ahí estará realmente en un promedio. De las gráficas vemos una distribución más o menos como de tipo campana, de repente se ve medio fea, de velocidad. Mientras que energía cinética, pues todo está en una energía cinética baja. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser añadir calor. Si añadimos calor y el volumen es constante, ¿qué esperaríamos que sucediera con nuestras moléculas? Tienes tu tanque de gas y le vas a añadir calor. ¿Qué pasaría? La presión aumenta porque aumenta la temperatura y aumenta la energía cinética. Vamos a ver. Entonces, aumentó la temperatura y tiene que aumentar la presión. Aquí lo que no me gusta de este gráfico de energía cinética es que no pone un valor, entonces no se nota tanto. Vamos a cambiarlo y en vez de vamos a ponerle menos moléculas. A ver si podemos verlo mejor. Ok, 300 Kelvin y 0.25 más o menos atmósferas, porque le pusimos menos gas. Otra vez vamos a aumentar la temperatura.
empiezan a mover más rápido, tienen más energía cinética y la presión tiene que aumentar. Si yo quiero que las condiciones regresen a como estaban, tengo dos opciones. O cambio el volumen o enfrío el gas. Aquí no voy a poder cambiar el volumen porque no puedo, ya lo dejé como fijo. Entonces vamos a enfriarlo. Vean lo que va pasando con las moléculas. Se empiezan a mover más lento. Tienen menos energía cinética, tendrán menos colisiones cada vez y estarán generando menos presión. Entonces, la temperatura es una medida de la energía cinética. La presión, pues es consecuencia de ese movimiento de partículas, bueno, de moléculas en este caso. Vamos ahora a dejar fijo presión. Y otra vez vamos a poner 50 moléculas. Uy, no, acá es pesado, no. Vamos a poner ligero. Aumentó el volumen. Tenemos una presión de punto 18, punto 19, 300 Kelvin. Voy a reducir el volumen. Significa que tendrán menos espacio en donde moverse las moléculas. ¿Qué pasa a medida que voy reduciendo el volumen? Aumenta la presión. ¿Sí ven el indicador de presión? Exacto. Va aumentando la presión. Ok, voy a dejar ahí que llegue hasta el borde. Listo. Entonces otra vez la presión es de punto 18 y ahora voy a enfriar el gas. Enfriamos el gas, se redujo también la presión. Si vuelvo a añadir calor, vuelvo a dar energía al gas. Tiene energía cinética y puedo seguir aumentando la presión. Bueno, va a seguir subiendo la presión. Ok, vamos ahora a dejar fija la temperatura. $300 Kelvin y más o menos 25 atmósferas. Ya no puedo jugar con el control de calor, así que lo único que puedo hacer es cambiar el volumen. Si reduzco el volumen, vean cómo la temperatura se estabiliza otra vez hasta 300 porque le puse ahí que tenía que ser constante.
Pero ¿qué va pasando con la presión? Vamos a reiniciarlo. Otra vez, 50, control de temperatura. Y esperamos que se estabilice. 300 y más o menos 25 atmósferas. Reduzco el volumen y empieza a subir la temperatura. Me espero a que se estabilice. Y la presión ahora está en 40 casi. Entonces, al forzar a que la temperatura permanezca constante, un cambio de volumen tendrá que traducirse en un aumento, un cambio de presión. ¿Qué pasa si me voy al otro extremo? Si me voy al otro extremo, si empiezo a expandir el gas, a darle más volumen, se va a enfriar. ¿Y qué va a pasar con la presión? Disminuye exactamente. Ok, entonces, pues de esa manera podemos aquí jugar para confirmar la relación entre una propiedad y otra. Si lo dejo ahí libre para los tres, si está libre para los tres parámetros, entonces yo puedo modificar lo que quiera para tratar de ajustar alguno. Por ejemplo, si reduzco el volumen y veo que la temperatura aumentó, puedo retirar calor para disminuir la temperatura de la presión. Si añado calor y veo que la temperatura empieza a subir mucho y a mí no me conviene, pues la única estrategia que tengo es aumentar el volumen. Entonces así puedo ir relacionando una propiedad con la otra e ir viendo cómo cambian. Pero ahora vamos a resolver problemas que están tan sencillos. A ver, uno fácil. Dice, ¿qué masa de oxígeno ocupa 0.02 metros cúbicos, 101 kilopascal y 5 grados Celsius? ¿Qué volumen ocupará a 108 kilopascal y 30 grados Celsius? Ok, datos.
Volumen 1.02. Presión 1, 101 kilopascal. Temperatura 1, 5 grados Celsius. Aquí lo que vamos a hacer de ahora en adelante es manejar las temperaturas siempre en Kelvin. Entonces 5 grados Celsius va a ser igual a 278.15 Kelvin. Y aquí me está preguntando por la masa. Y lo único que sé es que es oxígeno. Y luego me pregunta cuál será el volumen 2 para una presión 2 de 108 kilopascal y una temperatura 2 de 30 grados Celsius. O 303.15 Kelvin. Ok, para contestar la primera, pues puedo usar la ecuación de gas ideal. Presión por volumen, tengo los dos datos, igual a nRT, R es una constante, T también lo tengo. Entonces de aquí lo único que puedo calcular es N, pero me dice que es oxígeno. Entonces con ese dato, N, que es número de mol, podría calcular la masa. Entonces, con esos tres datos que me están dando, presión, volumen, temperatura, puedo calcular el número de mol. ¿Cuánto vale R? Tengo dos valores, el de 8.314 joules por mol Kelvin y el de 0.08206 litro atmósfera sobre mol Kelvin.
¿Cuál R estará mejor utilizar? La de 8.31. Sí, esa nos conviene. Da 0.873. 0.873 mol. Para calcular la masa necesito el peso del oxígeno. El oxígeno pesa 16 si es atómico. ¿O cuánto pesa el oxígeno? 32. 32 exactamente. Atómico si fuera uno solo. Pero no lo vamos a encontrar así, entonces son 32 gramos por mol. $27.95 gramos. Ok, entonces tenemos 27.95 gramos de oxígeno. Eso contesta nuestra primera pregunta. Luego, el sistema está cerrado y me pregunta, ¿qué volumen va a ocupar a 108 kilopascal y 30 grados Celsius? Entonces, si mi sistema está cerrado, N es constante y puedo hacer lo siguiente. Presión 1 por volumen 1 entre R por T1 sobre T1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 entre T2 RT2. Pero R es constante. Entonces la elimino de mi ecuación y me queda nada más una relación de presión, temperatura y volumen. Y entonces para el estado 1
Tengo las tres condiciones y para el estado 2 me están dando presión y temperatura. Y necesito calcular el volumen. Entonces, pues un simple despeje. Me salió igual, 0.02. 0.02. Ujú. Cambia muy poquito, ¿no? Sí, da 0.020. A mí me da 0.0238, entonces el cambio es nada, muy poquito. No sé a los demás. Sí, a mí también me dio lo mismo. Ujú. A mí también. Cambia muy poquito porque al mismo tiempo que está aumentando la temperatura, también está aumentando la presión. Entonces hay como una corrección ahí entre una cosa y la otra. Entonces nos da 0.02, cambio mínimo. Ok. Vamos a hacer otro. Uno de utilidad práctica. Dice, la presión manométrica de una llanta de automóvil es
de 305 kilopascal a 15 grados Celsius. Después de correr a alta rapidez, la presión sube a 360 kilopascal. ¿Cuál es la temperatura de la llanta? Considere la presión atmosférica como 101 kilopascal. Ok, entonces, nos están dando presión manométrica. ...305 a 15 grados Celsius. Después de correr durante cierto tiempo, sube hasta 360 kilopascal. Y nos pide la temperatura. Entonces, presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. ¿Por qué nos está dando este dato? Pues porque nuestros cálculos los vamos a hacer en función de presión absoluta. Ok, no nos está dando volumen. ¿Será importante? Pues no, porque, o sea, las llantas son sistemas cerrados. O sea, menos que tuviera una fisura en la llanta, o sea, menos que estuviera ponchada, pues no habría por qué tener en consideración el volumen. Exacto. Sí, Para este problema podemos usar la ecuación de presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2, ¿no? así es. Así es. Y sí, el volumen no cambia porque la llanta está cerrada y porque está hecha de un material que no se va a expandir significativamente. Qué bueno, si no. Entonces el volumen va a ser constante.